Entonces vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Este va a ser el proyecto de curso. Entonces este va a ser nuestro proyecto, ¿no? Vamos a tener login, vamos a tener el main, como hemos sugerido, el main, la vista main y creo que dos vistas o tres vistas vamos a tener interiormente. Tenemos que navegar sobre esas vistas, ¿no? Entonces ahora vamos a ir haciendo algunos servicios REST y después ya tenemos que ir armando la siguiente semana ya tenemos que ir armando nuestro login, ya tenemos que conectar nuestros servicios y vamos a poner interceptores. Vamos a crear un nuevo proyecto, se va a llamar así. Obviamente esto no me va a dejar crear con el mismo nombre de debería creado. Aquí lo voy a poner guión, Liga de las Leyendas. Aquí me sugiere, ¿no? No se puede este nombre, me dice que si quieres colocarlo con algo más. Yo lo voy a colocar aquí, a ver, UPB. Eso sí se puede, ¿no? Y me va a dar este hosting, me va a dar después de forma gratuita, como ya hemos visto. Está bien, yo le voy a colocar este nombre. Ustedes pueden colocarlo, tal vez no UPB, o pueden colocarle otro nombre, su nombre tal vez de ustedes, pero o colóquenle, no sé, algún nick de ustedes que tengan, o Liga de Leyendas, por ejemplo, no sé, abreviaciones de su nombre, etcétera, para distinguirlo, ¿no? Entonces yo le voy a colocar esto para distinguir qué es el proyecto que hemos hecho en el curso. Esto lo voy a deshabilitar, no queremos análisis o machine learning. Y este va a ser el proyecto general del curso, o proyecto de curso, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que crear este proyecto. Entonces aquí se está creando, ¿dónde está? A ver, ahora sí está entrando. Entonces sería esto y vamos a practicar un poco. Todavía no vamos a tener la base de datos oficial. Primero vamos a practicar los servicios REST, consumir servicios REST desde un backend real, que en este caso sería Firebase, ¿no? Vamos a practicar eso. Entonces voy a ir a build, a database, real time database. Voy a abrir eso y vamos a cargar una base de datos fake para que podamos practicar. A ver, aquí voy a buscar una base de datos fake. Vamos a utilizar una base de datos fake para no estar llenando de entrada, ¿no? Porque tenemos que hacer el get primero para obtener los datos, entonces no vamos a estar llenando, creando, eliminando de entrada para que no nos perdamos. Entonces vamos a cargar esta base de datos fake, que es una base de datos, solamente tiene en este caso 9 productos. Cada uno de estos productos tiene su ID, tiene su descripción, imagen URL, su link de imagen, se puede decir, quién ha creado este producto, el precio del producto y el título del producto, ¿no? En este caso una hamburguesa, el precio 20, puede ser en dólares, en bolivianos. Podemos aumentar atributos ahí, podemos jugar como hemos hecho en el primer parcial. Entonces aquí este es el ID del producto uno, sus atributos, ¿no? Esta sintaxis usa Firebase. En otros backends pueden ver de diferente manera. Esto directamente puede venir con un array y el ID, esto directamente en un ID, ¿no? Pero en Firebase, como estamos usando una base de datos no relacional que sería similar a MongoDB u otro, esta es la sintaxis. Estos son documentos. Este es en sí un documento de productos, ¿no? Y los documentos se distinguen mediante IDs que serían tipo, que encierran los datos en JSON, se puede decir. En una base de datos no relacional sería esto. En base de datos relacionales ya vendría de forma un poco más sencillo, ¿no? La sintaxis es, o la forma en la que vienen los datos tienen que ver siempre esa parte, ¿no? A ver, entonces enseguida les voy a pasar esto por chat para que lo jalen y lo arrastren nada más. Entonces aquí voy a crear una base de datos. Le digo crear. Aquí le digo al servidor, que sería el más cercano, sería lo mejor, para que sea más rápido la conexión. Ahora esto, la base de datos tiene un token por defecto que se puede activar o se puede desactivar para que controle, para que cualquiera persona no haga un request a esta base de datos, ¿no? Y lo haga a través del token. Este ya en el tercer parcial, como ya vamos a avanzar a autentificación, ahí va a entrar esto y vamos a proteger nuestra base de datos para que ustedes a través de un token puedan sacar información de la base de datos o escribir, ¿no? Ya no va a ser sencillo. Para este segundo parcial va a ser sencillo, pero para el tercero ya va a ser con token, ¿no? Y tienen que hacer la autentificación y después recién tienen que sacar o modificar datos de una base de datos en la nube en este caso. Entonces aquí le voy a decir empezar en modo bloqueado, ¿no? Empezar en modo test, que nos va a dar hasta el 10, ¿no? Hasta el 2 de octubre en este caso. Nos va a decir cualquiera persona puede escribir o leer datos de esta base de datos hasta esta fecha. Entonces le voy a decir eso, start, habilitar y nos va a crear una base de datos, ¿no? En este caso, base de datos no relacionales. Entonces vamos a esperar aquí. Ya, hasta mientras que abra, ya está creado la base de datos. Este es el link al servidor de la base de datos, se puede decir. En este caso,
al backend, sería el backend, y el backend internamente hace referencia al servidor. El frontend, el backend y la base de datos son separados. El backend tiene una dirección, una URL, se puede decir como esta. Y dentro del backend, para apuntar a una base de datos en la nube, incluso es otra URL, se puede decir internamente, no se maneja con configuraciones, etcétera. Entonces, se puede decir que es el link que va a apuntar al backend y de donde vamos a hacer consultas, ¿no? Aquí me dice entonces, este es el link y ahora vamos a importar. Aquí le voy a dar clic a estos tres botones, importar JSON, ¿no? Enseguida les voy a pasar el JSON para que lo importen de forma fácil. Aquí pueden agarrar y arrastrar directamente. A ver, voy a abrir esto. Entonces estamos utilizando la base de datos del 2020. Esa base de datos fake, que sería esto. Lo voy a agarrar, lo voy a arrastrar aquí, importar y se va a importar sin que llenemos todo, ¿no? En este caso puro productos y de esta forma se importa. Y ya no tenemos que estar llenando uno por uno, creando atributos, etcétera. Ahora con esto vamos a poder eliminar y vamos a poder obtener la información desde una base de datos real, se puede decir. Hay una librería que se llama Firestore, pero mm, tiene su propia sintaxis, se puede decir. Es especialmente para que funcione con Firebase, ¿no? Pero yo os recomendaría que no utilicemos eso porque esta es una base de datos ya creada que nos facilita la parte del backend, pero cuando sea Python, cuando sea Django o no, cuando sea Golang o cuando sea Java, no van a poder usar eso de Firebase, entonces tienen que hacerlo de forma, como ahora lo vamos a hacer, de forma un poco, no a través de una librería se puede decir, porque no existe librería para Python, para Java, para Golang o .NET, y hay que hacerlo de esta forma, se diría, no nativa, pero sin librería, ¿no? Eso de Firestore puede servir si el proyecto es específicamente con Firebase, ¿no? Pero a nivel real, cuando trabajen no van a tener eso. El backend puede ser .NET, que ahora utilizan igual mucho. Java, Python, incluso Node.js ahora están utilizando mucho, ¿no? En nivel Bolivia. Entonces lo mejor sería que lo hagamos de esa forma y Firestore para netamente cuando sea Firebase pueden igual, es sencillo porque igual lo he visto, lo he utilizado en algunos casos, pero lo mejor sería esto para que después ya se conecten a cualquier backend, .NET, Python, etcétera. Sería lo mejor hacerlo de esa forma, más nativos, pues sin librería. Puede servir, pero en este caso necesitamos a nivel global necesitamos aprender, ¿no? Para que puedan, cuando les toque .NET, cuando les toque otras bases de datos con otros lenguajes, puedan hacerlo de forma normal, ¿no? Sin inconvenientes. Y cuando se trata de servicios, cada servicio siempre tiene su propia sintaxis. En este caso, Firebase tiene una propia sintaxis la cual maneja. En otros casos puede ser diferente. Y bueno, en el caso de Firebase, de esta forma, hay que hacer hay que ver primero la URL. A ver, vamos a analizar eso. La URL del backend sería esto. En este caso sería liga de leyendas UPP, guión default, después guión, a ver, lbd firebase, firebaseio.com. Sería esto. Tal vez se puede modificar, no sé si nos deje modificar esto, pero sería esta la base, la URL base para hacer request a esta base de datos, se puede decir. Entonces, esto vamos a copiarlo. A ver, voy a copiar esto, sería esto. Y primero vamos a empezar haciendo la configuración. Ahora vamos a tocar esta parte de environments. Creo que una vez hemos mencionado al hablar de la estructura de un proyecto en Angular, hemos mencionado esto. Y esta parte de environment sería para manejar URLs de backends o de base de datos o de incluso de Amazon Web Service en la nube, etcétera, lo que maneje el proyecto o donde se conecte. Porque se puede conectar a N servidores, ¿no? No solamente a este servidor, se puede conectar a 10 proyectos y puede sacar distintos datos, puede decir. Entonces, generalmente aquí en environments vamos a configurar. Primero este environments que no dice prod. Enseguida vamos a explicar la diferencia. En aquí dice production false, ¿no? Dice production false porque este environment lo va a utilizar cuando estemos levantando con ngSerp nuestro proyecto. Ahora sí. Con una consola voy a levantar el servidor y con la otra consola ya voy a ver otros comandos, ¿no? Entonces que esté levantando ya tenemos un proyecto limpio, se puede decir.
Entonces primero les decía de environments, el environments.ts primero. Aquí dice production false y esto está configurado en el angular.json. Nos dice que cuando sea el environment.prod, cuando estemos en producción va a utilizar este environment prod, lo cual significa que cuando compilemos en el archivo dist que hemos visto, que aquí está la compilación del proyecto en Angular final para subir a un servidor. Cuando esté compilado aquí, para ese dist va a utilizar el environment prod y cuando estemos desarrollando con ngserve, etcétera, va a utilizar este environment.ts. Eso porque cuando estamos desarrollando localmente apuntamos a servidores de testeo, ¿no? No apuntamos a servidores de producción. Entonces, por eso varía. En este caso, en environment.ts le damos direcciones de servidores de testeo o localmente, incluso cuando levantan el backend localmente, tienen que darle ahí localhost, en el puerto 3000 está el backend, en el puerto 8000, etcétera, ¿no? Entonces en environment TS normal y ahí lo colocamos cuando estamos trabajando para desarrollo y para producción ya en Pro directamente cuando estamos apuntando a Amazon Web Service en la nube o un proyecto ya, a un servidor de producción, etcétera. Lo colocamos en Pro. Entonces aquí, ¿qué voy a colocar? Aquí es depende, a ver, aquí podemos tener una variable app, dos puntos y un JSON aquí entero que guarde pura variables para la aplicación. Y en el caso que utilicemos Facebook, por ejemplo, aquí le puedo aumentar otra variable Facebook. Podemos tener otro JSON que guarde todas las API keys de Facebook, que guarde la URL de Facebook o, u otras cosas, etcétera. Si tenemos el login de Google, Google, ¿no? Si tenemos Amazon Web Service, aquí Amazon Web Service lo podemos colocar. A ver, Amazon Web Service. Toda la configuración de Amazon Web Service, ¿no? Por ejemplo, SQS. Después hay otro, es S3. Después hay funciones lambda. Hay varias cosas, ¿no? Lambda, etcétera. Entonces lo podemos dividir de esa forma y en esta parte de environments va esa configuración se puede decir de manera estática que lo vamos a utilizar globalmente, ¿no? Esto no es dinámico, es estático, pero en proyectos Angular más avanzados esto podemos volverlo dinámico a partir de un consumo de un servicio en la nube. Podemos hacer variar este environment a través depende del proyecto. Es interesante, hay varias cosas interesantes en Angular. Este environment puede ser dinámico en base a una URL. Es decir, si yo tengo primero upvlapaz.com, puedo jalar de un servicio un environment definido para La Paz. Si tengo otro proyecto con el mismo código upv.cochabamba o upvcochabamba.com, puedo jalar otra configuración para el environment y para upvsantacruz.com otra configuración para este environment que en sí es estático, pero lo podemos volver dinámico, ¿no? Y eso es un proyecto más avanzado que a veces lo llaman con un mismo código, darle una configuración distinta, digamos, a distintos servidores. Se llama multitenancy, es como si fueran varios clientes, ¿no? Un solo proyecto para configurar con varios clientes para La Paz, Santa Cruz, etcétera, ¿no? Es interesante. Pero sí es otra, es Angular más avanzado, se diría, pero se puede hacer eso, se puede volver dinámico esto en base a un servicio. Son cosas interesantes que se puede hacer. Entonces, esta manera de ejemplo, en caso que tengamos algunas variables como otros logins. Entonces, en este caso, para la aplicación, ¿no? Para la aplicación le vamos a decir que tenemos primero una, una base, una URL base, se puede decir. Lo podemos colocar URL base o incluso API URL base, que sería la base de la URL a donde vamos a apuntar o de dónde va a consumir los servicios de las tablas. Sería esto, ¿no? Todo esto sería, lo voy a copiar hasta .com y lo voy a colocar aquí. Entonces con esto ya tenemos, incluso este slash puedo sacar hasta .com, ¿no? Con esto ya diría, a nivel local ya tengo mi configuración de environment para mi aplicación, la URL base, la API URL base, ¿no? Y sería esta. Entonces esto vamos a usar para no estar escribiendo cada vez cuando hagamos get, posts, etcétera. Escribamos toda la URL completa para hacer el request a nuestro backend, que sería esto. Entonces, primero configurado el environment, enseguida vamos a ver el environment prod para deployarlo. Primero eso, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar con los servicios get y lo que hemos explicado ayer, ¿no? Entonces voy a empezar creando aquí un servicio. Le voy a decir new. En este caso, en WebStorm tiene su schematics. Creo que en Visual Studio Code igual. Y si no tiene, es un código corto, ¿no? No necesitamos tener siempre esto. A ver, voy a colocar service aquí. Le voy a decir, en este caso tenemos productos, ¿no?
product lo voy a colocar y esto lo voy a colocar automáticamente .service.ts, ¿no? Y también internamente, si quieren, si no tiene Visual Studio Code, pueden ejecutar ng generate service product directamente y les va a generar lo mismo que estamos haciendo ahora. Internamente esto solo está usando Angular CLI, no está haciendo nada más, ¿no? Angular CLI es a nivel de consola y lo podemos ejecutar de igual forma. Entonces ya está hecho esto. Si quieren, si no les genera, utilizan ng generate service product, ¿no? Y vamos a tener lo mismo que esto, un archivo de testeo que lo vamos a dejar ahí por ahora. El otro archivo de productos, ¿no? Product.service.ts y nada más, hasta ahí. Entonces, como ven aquí por defecto, esto ya hemos explicado que esto es un servicio singleton. Provider in está directamente inyectándolo en el app module a través de esta línea de código provider insert. Lo vamos a dejar ahí para ya no estar inyectándolo de nuevo aquí en providers. Que esté ahí y después cuando hablemos más de más cosas, cuando hagamos la autentificación u otras cosas, ahí vamos a ordenar nuestros servicios de mejor forma. Ya no vamos a utilizar todos como singleton, ¿no? Tenemos que utilizar según lo que necesitemos. Ya. Entonces está bien eso. Y vamos a ir con el primer servicio que es un get. Le voy a decir un get products. Queremos traer todos los productos de nuestra base de datos. En este caso lo voy a llamar public para llamarlo desde afuera, desde donde lo inyectemos. Entonces que se llame primero el get all products, porque va a traer todos los productos que están en la base de datos, en este caso en Firebase. Y en este caso este servicio no tiene paginación. Hay otros que tienen otros backends que pueden tener paginación y hay que enviarlo con query params, y eso ya hemos visto ayer, ¿no? Cómo son los query params. Cuando se tiene en una base de datos, en este caso products, puede tener 1 millón de productos. En ese caso no le podemos pedir todos los productos, ¿no? Porque se va a lentear. Y en esos casos lo que generalmente se hace es pedir por tamaño de datos o paginación, como lo llaman. Es decir, tráemelo del producto 10 al producto 20 o de la fila 10 a la fila 30, etcétera, ¿no? Le pedimos por partes y eso es paginación, se puede decir por páginas. Página, tamaño, orden le podemos mandar, etcétera. Pero en este caso Firebase no tiene eso, ¿no? Como son productos igual no son muchos, va a ser rápido la consulta. Esto también algo para mencionar antes, las bases de datos no relacionales son más rápidas que las bases de datos relacionales porque esas manejan documentos y directamente mediante el ID te devuelve los datos, ¿no? En base de datos relacionales ya la relación tiene que fijarse si incluso no puede eliminar directamente si está la tabla relacional, la tabla enlazada a otra tabla a través de uno a muchos, muchos a muchos, etcétera. No es fácil eliminar un registro, ¿no? En base de datos relacionales. En base de datos no relacionales es mucho más sencillo porque son documentos nada más, como carpetas separadas, se puede decir. Entonces aquí le vamos a decir get all products y ayer hemos visto también que para hacer servicios REST tenemos que inyectar el HTTP Client Module, ¿no? Y es mejor si lo hacemos en el app module para ya no inyectarlo en los demás módulos. HTTP Client Module de Angular Common sería Angular Common HTTP. Con eso ya tenemos generado eso. Ya podemos utilizar llamadas al backend del servicio CRUD. Y ahora sí voy a Product Service, ¿no? Ahora en el constructor voy a inyectar ese HTTP Client Module, pero a través del HTTP Client. Una variable private. Generalmente lo llaman aquí HTTP. Lo pueden llamar Client también, pero HTTP sería mejor. Y después aquí hago referencia al client, ¿no? HTTP Client directamente. Ya no es el módulo, es el client directamente. El módulo era para que funcione a nivel general. Y este client sería para inyectarlo en el constructor, ¿no? Ya no es un módulo, en este caso, HTTP Client es una clase, ¿no? Es una clase que tiene esas cosas adentro. Request, etcétera. Es una clase nada más, ya no es un módulo. Entonces una vez hecho eso, a través de eso ya podemos hacer llamadas al backend. Le voy a decir .http, this.http y primero el get, ¿no? Get. Y aquí iría primero, en este caso, de esta forma va a ir toda esta URL. A ver, lo vamos a colocar aquí. Aquí adentro, este get hemos dicho ayer que recibe una cadena, ¿no? Y para acceder a los productos, en este caso, productos, ¿no? Podemos tener aquí más registros, no solamente productos, podemos tener personas, compañías, providers, etcétera. Específicamente queremos acceder a este producto, ¿no?
En este caso en Firebase y en otros backends se lo coloca, o depende del backend cómo les mande el formato. En este caso en Firebase, si yo quiero acceder a la tabla de productos, lo coloco products, pero en Firebase me pide que lo envíe .json también. Esto es medio raro, pero me envía que lo envíe ese .json, ¿no? Generalmente este .json en otros tipos de backends o en otras sintaxis de backend no se ve. Generalmente es así en otros backends, en Java, en .NET, etcétera. Les dice mandame esta URL y slash y la tabla que quieres, ¿no? Pero en este caso, esta es la sintaxis que nos impone el backend de Firebase, puede decir. Le digo el nombre del documento, en este caso, products y .json, ¿no? Este nombre del documento, products, estoy diciendo. Quiero eso. Podemos tener n documentos, podemos aumentar incluso ahí. Entonces, products.json. Y eso sería toda la configuración. Y aquí generalmente, por ejemplo, ayer les decía que el subscribe se hace el zest, aquí devuelvo los datos, console.log, zest, etcétera. Ese subscribe generalmente se lo va a manejar no aquí adentro del product service, se lo va a manejar afuera, los que utilicen este servicio de productos, porque generalmente en los servicios o en la inyección de dependencias se dice que hay que separar ese archivo de lógica, archivo que hace request al backend, se puede decir, o a la base de datos, con lo que se va a hacer con esos datos, ¿no? Es decir, con esta respuesta, si en una vista, por ejemplo, se va a listar los productos, en otra lista se va a filtrar los productos por pares, impares, en otra lista se va, o en otra vista, en otra ruta de navegación se va a, no sé, se va a filtrar, se va a combinar, se va a eliminar, o se va a mostrar algo. Funciona de diferente manera, ¿no? Entonces siempre se trata de separar eso. A dónde pertenece se puede decir. Entonces el subscribe ya se lo colocaría en dónde se lo va a utilizar. Se lo da la opción de qué va a hacer con esos datos y a la vista sabrá qué hacer con esos datos, se puede decir. Entonces no podemos de aquí mandar directamente los datos a través de un subscribe. Entonces esto lo voy a dejar hasta ahí, lo voy a borrar el subscribe. Y este servicio de get all products va a devolver un observable, ¿no? Porque esto sería un observable. Le voy a decir aquí, va a devolver un observable. Y por ahora de tipo any lo voy a colocar. Este any es el tipo de dato que va a devolver el observable. Es decir, va a devolver un observable y dentro del observable, es decir, dentro del stream de datos, no sabemos qué tipo de datos vengan, ¿no? Si viene un array, una cadena, etcétera. Por ahora le vamos a dejar any. Y aquí está devolviendo error porque aquí no le he puesto return. Este get es un observable. A ver, lo voy a inspeccionar. Y aquí me dice que este get me retorna un observable, ¿no? De tipo object. Entonces aquí con retornar el get y tenerlo bien tipado, no va a dar error. Tienen que desaparecer, ¿no? Y con esto ya hemos terminado el servicio get. Y el componente que use o la vista que use tiene que utilizar esto y directamente el subscribe, ¿no? Se va a suscribir y va a recibir los datos. Entonces va a ser eso para cada vista. Cada vista va a ser lo que necesita con los datos que devuelve el subscriber. O el subscribe se puede decir en este caso. Entonces así se define un get. Y mejor si lo hacemos con qué tipo de datos retorna, en este caso un observable. Y mucho mejor si aquí sabemos qué tipo de datos retorna, ¿no? Una lista de productos, etcétera. Y bien tipado, sin manejar any's, ¿no? Entonces primero vamos a hacer la prueba de esto. Ahora antes de continuar, esta URL lo he copiado para que nos demos de cuenta, ¿no? Pero cuando tengamos N servicios va a ser más, mucha letra va a ser esto. Se va a repetir la misma letra y es lo mejor. Siempre tratamos de utilizar código en esto. Entonces no sería bueno que tengamos N productos con esta misma línea de código, se puede decir. Entonces lo mejor es esto, por eso lo hemos puesto en environment. Porque son parámetros o constantes globales para la aplicación que no cambian en sí, ¿no? No cambia toda esta constante, pero si lo hacemos dinámico, como les he mencionado que es algo más avanzado, puede cambiar. Pero en este caso es una constante, no cambia, ¿no? Es estático y a nivel global de la aplicación lo podemos utilizar. Entonces vamos a hacer eso con esta parte. Voy a obtener esa URL base en una constante aquí. La voy a llamar constante. O una variable let lo puedo colocar, a ver. Una variable private que se llame URL. Y le voy a decir esa variable es un string. A ver, un string. Y va a ser igual a environment, voy a escribir. Y esto lo voy a importar, en este caso,
hay que importarlo aquí siempre de environment.ts, no el environment.prod. Cuando se deploye esto, cuando hagamos ng-build, directamente esto se cambia a prod. Eso internamente el angular.json lo hace. Entonces siempre aquí agarraremos el environment normal, importamos aquí, arriba se está importando automáticamente. Y a través de eso accedemos a las variables, en este caso a app y la variable que hemos creado API URL base, ¿no? URL base, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi URL base que sería hasta .com y estaría dentro de esta variable pequeña, ¿no? Entonces lo voy a borrar, sería de esta forma y la primera opción sería de esta forma, this.url y el más, ¿no? Que lo concatene. Estaría bien hasta ahí, pero tenemos aquí una opción más que Angular nos da, o en sí TypeScript nos da esto, y es un poco más interesante. Esto se podría tomar como unión de cadenas, pero tenemos una opción más, un poco más interesante, que sería con comillas inclinadas hacia la izquierda, y la sintaxis de eso sería de esta forma. La cadena ya no entra con comillas normales, si queremos cadenas directamente lo escribimos ahí adentro, ¿no? Se lo toma como cadenas. Pero si queremos variables aquí adentro, se lo tiene que poner con signo de dólar, dos llaves y la variable que queremos, en este caso this.url, ¿no? A ver, this.url. Y sería lo mismo que esto, pero más ordenado y más, se puede decir, más, una sintaxis mejor. Siempre, generalmente se usa esta sintaxis cuando queremos juntar variables con cadenas. Esto es mejor, ¿no? A estar poniendo un más, etcétera, más. Aquí podemos poner n variables y n cadenas. Lo podemos enlazar de una forma fácil. Entonces aquí le digo que esta es una variable a través del signo de dólar y las llaves. Y aquí le digo esta es una cadena normal. Y se pinta en verde, ¿no? Aquí nos dice igual. Entonces con eso el get ya estaría más, incluso tenemos un código más corto y a través de una variable del environment que es global, ¿no? Para la aplicación. Entonces con esto vamos a concluir el get. Y ahora vamos a llamar este get en el componente raíz. En este caso en el app component.ts y con eso vamos a terminar. Entonces aquí al app component principal, el constructor para inyectar primero, lo voy a definir ahí, vacío. Y el engine init más voy a colocar aquí, porque hemos hablado que el engine init garantiza que el componente ya está siendo renderizado, se puede decir, ¿no? Y aquí me está dando error porque me falta el método que la interfaz del engine init me está exigiendo. Entonces está ahí. Entonces aquí lo primero que voy a hacer ahora va a ser inyectar ese servicio de product service que ya tiene su get. Voy a inyectarlo en el constructor en el app component. A través de una variable privada le voy a decir, le voy a colocar aquí product con minúscula, service, dos puntos y aquí product, no, product service. Y con eso ya está inyectado nuestro servicio de productos. Le digo, quiero utilizar eso en el engine init y quiero utilizar ese nuevo método que hemos creado, ¿no? Get all products. Le digo eso y como esto ya es un observable, le digo subscribe y aquí obtengo las respuestas y aquí hago lo que quiero con las respuestas, ¿no? Entonces aquí le digo voy a imprimir nada más por ahora, ¿no? Console.log, le digo response, dos puntos y imprimir las respuestas. Voy a abrir localhost y esto cuando se abra la aplicación ya tiene que jalar los productos del backend, ¿no? Le voy a dar F12 y hemos impreso en la consola nada más, ¿no? Aquí está el response. Response, abro el object y dentro del object está los datos del backend que ya hemos pedido a Firebase ya estamos pidiendo, ¿no? Y viene como les he indicado, ¿no? P1 con su descripción que sería el ID del producto. Y según lo que viene esto del backend, nosotros tenemos que ordenar ahora para mostrar en el frontend, en el HTML se puede decir. Entonces ya estamos consumiendo de un backend real que está en la nube en este caso. Y a través de un get all products que hemos creado, ¿no? Ahora antes de, a ver, primero hasta aquí, después vamos a continuar. Entonces una vez más a modo de resumen, primero hemos configurado el environment a nivel local para testear a nivel local una variable app que es un JSON y que tiene dentro una API URL base, que es la URL, esta URL tienen que sacarlo de su propio proyecto de Firebase. En este caso no sería la misma que yo tengo. Ustedes tienen que sacar esto, ¿no? Tienen que ir a Real-Time Database, han creado esto y esto tienen que copiar. Y ustedes debe ser diferente, no va a ser el mismo que yo tengo. Entonces copian eso, lo configuran en el environment. Después hemos creado un servicio de product service
y hemos definido esas tres líneas de código, se puede decir. Una URL que jala la API URL base. Después en el constructor inyectamos el HTTP client y después definimos el get, que ayer hemos avanzado un poco, ¿no? A nivel de más conceptos, se puede decir. Y por último, bueno, en el app module hay que definir el HTTP client module. Y en el app TS, component TS, hemos jalado nada más, ¿no? El servicio REST que acabamos de hacer del get. Hemos inyectado en el constructor y después hemos jalado en el engine init, que garantiza que se renderiza el componente, ¿no? Para no desperdiciar, digamos, o no hacer llamadas innecesarias al backend. Entonces ahora vamos a ver el crear, como os decía. Ayer hemos hablado, ¿no? De los servicios REST igual, y hemos dicho que el para crear es el post, ¿no? Entonces ahora vamos a usar el post. Voy a decir aquí public. En este caso sería, podemos colocarlo crear o adicionar producto. Create product lo voy a colocar. Create product. Crear producto. Y el siguiente método, ¿no? Entonces aquí igual sería un this.http, como hemos hecho ayer. Punto, en este caso si queremos crear desde el post, ¿no? El post, aquí iría la URL y después el subscribe y lo que hemos hecho ayer. Entonces en la URL sería exactamente primero esta parte, a ver, lo vamos a copiar. En el caso de Firebase, aquí nos pide lo mismo, product.json, nos dice que para el post tenemos que enviar de esta forma la URL del servidor de Firebase y después slash y products, ¿no? Eso indica dónde, en cuál documento queremos crear. Si tenemos productos, personas, estudiantes, profesores, etcétera. Aquí lo colocamos, ¿no? Products, persons.json, después lo podemos colocar schools.json o invoice.json, etcétera. Si tenemos una tabla de facturas, por ejemplo. Entonces la sintaxis en Firebase nos dice esto, sería el post, pero ayer hemos visto que el post también recibe un body, ¿no? Sí o sí, y es el body donde van a ir los datos que se va a adicionar a este documento. En este caso, a ver, vamos a ir a Firebase y nos pide uno 2 3 4 5, ¿no? 5 atributos. Les decía que cuando hacemos un post, este ID, en este caso P1, P2, P3, etcétera, el backend generalmente lo coloca de forma automática. Nosotros enviamos al crear solamente lo demás, se puede decir, menos el ID que identifica únicamente a esa tupla o a ese documento en este caso. Entonces nosotros vamos a enviar al crear descripción, imagen URL, owner ID, price y title. En el caso de las bases de datos no relacionales, no está muy restringido, se puede decir. Es decir, que aquí nosotros, como son documentos, no están restringidos. Nosotros podemos enviar aquí 100 datos y aquí 50, aquí un dato, etcétera. Es decir, eso no tiene restricciones. Los datos no son obligatorios. Es decir, descripción si quiero no envío, pero el documento se va a guardar como tal como lo envié, ¿no? Eso es lo malo de las bases de datos no relacionales, pero se puede decir no están muy tipados, ¿no? En el caso de base de datos relacionales sí está bien tipado, y si me mandas incorrectamente según la configuración del backend te devuelve error, etcétera. En este caso, en base de datos no relacionales, es diferente, ¿no? Son documentos y en cualquier documento puede entrar cualquier información que nosotros creamos o la cantidad de parámetros que queramos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a respetar el orden o el tipo de datos que hay que enviar con los nombres correctos. Aunque, una vez más, estos documentos pueden aceptar otro tipo de datos, ¿no? Que lo enviamos con mayúscula, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que enviar en el body esto, ¿no? Sería eso. Tendríamos que enviar solamente estos datos dentro de un JSON, ¿no? A ver, aquí lo voy a colocar esto para que no me dé error. Así, para crear un producto utilizamos el post, la URL que nos indica Firebase y el body para crear un nuevo producto, ¿no? En este caso lo tenemos que enviar aquí con los datos que queremos y eso lo llenamos a través de cajas de texto y después con formularios que ya vamos a avanzar en otras clases. Por ahora lo vamos a hacer de una forma diferente. Pero esto sería ni el ID de producto, no tenemos que enviar eso. Una vez más, el backend lo coloca automáticamente. Esa es la mejor forma de trabajar cuando trabajamos con backend. Entonces serían estos datos. Ya sabemos qué datos tenemos que enviar. Esto lo voy a copiar, esto me sirve. A ver, lo voy a copiar aquí y lo voy a comentar porque voy a volver a copiar esto en otro lado. Sería eso, ¿no? Tengo que enviar esto en un JSON.
Entonces este JSON es un body. Entonces le voy a decir aquí a la función create product va a entrar un cuerpo tipo un body de un atributo que se llama body de tipo any que se lo va a enviar al servicio post. Y con eso ya estaría casi terminado. Esto igual va a devolver un observable y después tiene que retornar el mismo, ¿no? Porque va a retornar el producto fue creado exitosamente o el producto fue creado con el ID tantos, etcétera. Y necesitamos las respuestas siempre, ¿no? Y si no nos suscribimos aquí, se va a enviar, pero no vamos a saber qué datos se ha ejecutado esto, ¿no? Del post. Entonces hasta aquí ya estaría terminado nuestro crear producto, se puede decir. Ahora esto me lo voy a llevar a la parte del componente para enviarle sus datos. A ver, vamos a dejar ahí. Y ya sé que tengo que enviar en el body. En este caso igual podría ser bueno colocar un tipo de interface que restrinja esta entrada, ¿no? Se puede decir. Por ahora no lo vamos a dejar así, pero lo mejor sería colocar un interface. Vamos a la prueba ahora. Entonces vamos a utilizar el mismo servicio que ya hemos inyectado. Una vez nomás lo inyectamos y a través de eso ya tenemos acceso a todo, ¿no? En este caso tenemos que usar el método createProduct. Doy clic y aquí le envío el JSON que he copiado, ¿no? Sería este JSON. Este JSON lo voy a ordenar un poco. Y después me suscribo. Como esto devuelve un observable, me suscribo. Las respuestas le digo, voy a imprimir las respuestas. Le digo console.log. Le voy a decir esto es response. Este es el post. Y esto le diré del get del post. Le digo es esto. E imprimo las respuestas, ¿no? Entonces aquí por ahora vamos a mandarle hardcodeado. A ver, le voy a decir aquí en descripción. Soy la descripción. Imagen URL. Soy la imagen. Aquí pueden mandarle una URL, pero por ahora sí. Para probar nada más el crear. El owner ID, el que ha creado el producto, puede mandarle el 1 ha creado o el usuario 1, aquí como número o como cadena. El precio le digo número, le puedo decir 20. Y el título le digo que sea esto una polera o en inglés o en español. Esto no importa, ¿no? Lo colocaremos polera en español. Y con eso ya estaríamos aquí de entrada cuando se renderiza el componente principal de la aplicación ya tendría que crear, ¿no? Porque estamos en el engine init, estamos llamando a este servicio. Entonces cuando la aplicación ya empiece a mostrarse en el navegador ya se tiene que crear esto y tiene que devolver el response post y con la respuesta, ¿no? En este caso, si es success va a crear con esto, nos va a devolver aquí. Y cuando falla enseguida vamos a ver cómo podemos hacer fallar esto y vamos a vamos a agarrar el error porque a veces hay que agarrar el success y hay que saber agarrar el error igual. Los dos hay que agarrar. Primero eso. A ver, vamos a ver la aplicación ahora. Ya, aquí se ha refrescado automáticamente. Y aquí pueden ver el response del post, ¿no? Y nos dice se ha creado con este name. A ver, nos ha devuelto esto. A ver, una vez más, voy a refrescar y vamos a ver qué se ha creado. En el get ya nos tiene que devolver el get all, el nuevo que se ha creado, ¿no? Aquí está. Como pueden ver, el backend lo ha puesto el ID automáticamente. Aquí lo ha puesto todo este código largo que es único. Y lo demás lo que hemos mandado, ¿no? Entonces el backend coloca esto, el ID único por tupla o por documento. En este caso, el response del post es del ID con el cual ha creado el documento. Este response puede variar, depende del backend. A veces el backend devuelve el objeto entero o a veces el ID con el cual ha creado, ¿no? Y esto lo muestran. El ID fue el nuevo producto, tiene el nuevo ID, etcétera. Puede haber varias cosas, pero siempre hay que agarrar el response del backend. Entonces aquí está funcionando correctamente. Y algo que no les he mencionado, como ya estamos entrando a servicios REST, siempre vamos a testear o hay que fijarse el network aquí. Este network nos va a mostrar en Google Chrome o en Firefox, etcétera. Este network nos muestra las peticiones HTTP que se hacen, cómo se traen las imágenes, etcétera. Podemos colocar all y esto va a traer las imágenes y otros IIS que no nos interesan mucho. Pero para filtrar exactamente las peticiones al backend es este fetch, ¿no? Fetch XHR. Y este va a devolvernos los servicios REST o las peticiones REST que se han hecho al backend. Entonces aquí vemos este product primero. Y aquí no, esto es importante.
primero aquí nos dice de manera general, datos generales, el request, la dirección de la URL a la cual estamos haciendo el request. Después nos dice qué tipo de request estamos haciendo, un get, y nos dice si ha sido exitoso. Este 200 es para estado 200 del código, es cuando el request es exitoso. Cuando falla es 403, hay otros tipos de errores, a ver, el 500 incluso. Vamos a ir viendo los tipos de errores, pero el 200 y el 201 en status code nos dice que la petición ha sido ejecutada exitosamente. Por eso se pone en verde igual, ¿no? Aquí nos dice a esta IP ha hecho el request y esto es las policies, ¿no? Las policies que el backend está o estamos enviando. A ver, ¿qué más tenemos? Response headers, esto sería el response que las cabeceras de respuesta que el backend nos está devolviendo. Esa información. Y esto es lo otro importante. Las cabeceras de request, lo que nosotros estamos enviando en las cabeceras del request. Esto por defecto ya está colocando, ¿no? Pero aquí más adelante vamos a modificar porque en las cabeceras del request tenemos que enviar, generalmente ahí se envía el token e incluso podemos mandar otros tipos de datos. Aquí podemos mandar más datos que el backend nos puede solicitar, incluso sesión u otras cosas. Depende cómo es la configuración del backend. Cuando tiene servidores de la nube, etcétera, se mandan más atributos en la parte de header, sesión y otras cosas más, incluso un token y hay otros más, N cosas más que se envían cuando son servicios en la nube, etcétera, que te piden más llaves, se puede decir, para acceder a servidores. Entonces, en los requests aquí, en la cabecera de request estamos enviando estos datos, ¿no? Lo más importante aquí podría ser, a ver, desde qué origen estamos enviando esto, desde nuestro localhost 4200, después desde una plataforma Windows, a ver qué nos sirve aquí. Creo que eso sería lo más importante. Después ya vamos a ver más cosas. Serían datos importantes. Después tenemos el preview, que sería la respuesta del backend. Esto está devolviendo el backend. Y aquí están los documentos, ¿no? De los productos que estamos obteniendo. Aquí sería lo mismo, la respuesta, pero en otro formato nada más. Este preview y casi son lo mismo, ¿no? Solo varía el formato. Aquí podemos ver el tiempo de respuesta en caso que su performance del backend no sea bueno o esté funcionando muy lento. Aquí el performance va a ser un segundo, 2 segundos, etcétera. En este caso es milisegundos, ¿no? 317 milisegundos, está veloz, se puede decir. Esto del network les muestro porque generalmente cuando hay un error, cuando devuelve un error el backend, aquí vemos qué tipo de error te devuelve. Si está un bad request, que sería que no estamos enviando bien los datos. Después del 200, del 201, el 401 que no estamos autorizados para consumir ese servicio. Después error de CORS, igual que es muy común. Lo de CORS es cuando el backend solamente escucha datos de un hosting específico, se puede decir. Es decir, que escucha de upb.com, pero no escucha de localhost 4200, ¿no? Y te restringe, incluso la entrada por hosting se puede restringir a nivel backend. Desde el backend se pueden controlar varias cosas. Entonces, esto es importante para hacer un debugueo, se puede decir, de servicios REST. Generalmente, cuando falla un servicio REST, aquí nos dirigimos y testeamos. Aquí vemos por qué está fallando mi servicio, vemos si la URL es correcta al servidor que estamos apuntando, si esto está acorde a que el backend nos ha dicho, el backend developer nos ha dicho, y si estamos enviando el cuerpo bien de la petición, etcétera. En este caso, aquí vemos el otro servicio que sería post, la URL, y aquí en el post generalmente se debe fallar el cuerpo, ¿no? La URL hay que fijarse, después en los headers por ahora no pide nada, pero a veces el cuerpo, cuando el backend te restringe muchas cosas, te dice la descripción tiene que tener un tamaño de 100 dígitos mínimo o 100 letras mínimo, etcétera. El backend te devuelve errores, ¿no? Y a veces son los datos que estamos enviando correctamente. Entonces, para debuguear, muy bueno es esto del network. Así pescamos más rápido los errores a nivel de servicios REST, se puede decir. Entonces, eso no lo olviden y en caso que falle en el examen, ustedes verifiquen esto siempre. La URL, el post que están enviando mal, tal vez están enviando a otro servidor, por qué no crea, etcétera, ¿no? Entonces, eso les va a servir para debuguear y en el examen igual se debe pasar esas cosas. A manera de experiencia, ¿no? En el año 20 y el 21 ha pasado esas cosas y fallaba eso, ¿no? Estaban enviando a otros requests y aquí lo enviaban otros datos que no han podido, no sé de dónde han sacado, etcétera. Y eso ha pasado.
Ahora, ¿qué más antes de pasar a otro servicio? Esto del Postman un ratito les mencionaré. Por ejemplo, aquí, a ver, em, esto de Postman es un... A ver, vamos a buscar el concepto. Postman sería esto, ¿no? Y tienes cuenta free o cuenta de paga, se puede decir. A ver, su concepto, ¿qué es Postman? Postman una API, plataforma de API para construir y usar APIs, ¿no? Simplifica cada paso de el ciclo de vida de la API, etcétera. En resumen, Postman nos sirve para probar las APIs que nos da el backend y de forma simple se puede decir. Generalmente no existe siempre Postman, pero es uno de los más usados. Existe Swagger, existe Swagger, Postman y otros. Y generalmente esos programas se puede decir son nos ayudan a testear las APIs que el backend nos puede dar. Entonces en este caso cuando son desarrolladores, en este caso frontend, ya lo colocaré esto. Cuando son desarrolladores frontend, generalmente el backend les va a pasar los servicios. Lo mejor es primero testearlo con Postman, lo pueden testear. O si un servicio pide muchas llaves para acceder a un servicio, ya hay que tratar de testearlo desde el frontend. Y si no corre, ya tratar de colocar todo en Postman, todas las configuraciones, etcétera, y testearlo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a veces cuando trabajan les asignan una tarea y les dicen resolverlo, ¿no? Y ustedes lo intentan resolver y esto puede llegar a fallar y no se dan de cuenta que el servicio del backend está fallando y no la parte de frontend. Entonces, esto de Postman nos ayuda a testear esos servicios REST antes que pasemos al lado del frontend, se puede decir. En aquí les pueden mandar gets, los gets, etcétera. A ver, vamos a testear aquí el get, por ejemplo, que sería esto y products.json, ¿no? A ver, le voy a decir aquí. Servicio get, quiero testear un servicio get. Aquí pueden elegir varios. Aquí están todos los servicios que existen, ¿no? Nosotros hemos visto los más principales, pero hay otros que son más interesantes, pero que no son muy usados. Entonces digo, quiero hacer un get a products.json. Le digo enviar y veamos qué nos devuelve Postman, ¿no? Nos está ayudando a testear un servicio get de forma directa, ¿no? A ver, está bien, products.json. Y hay que esperar, está lento, pero hay que esperar. A ver, no se puede enviar request, a ver. mm, a ver, ¿qué está fallando aquí? Vamos a ver. Tiene que entrar, ¿no? Products.json. Sería eso, está bien. .com. Está bien el get. Los headers. No hay headers, a ver. Headers por defecto se puede decir, pero no interesa eso. Tiene que entrar esto, no sé por qué no está entrando. Ahora sí está entrando, ¿no? Tienen que entrar porque el backend en sí no nos está pidiendo la llave para poder acceder a los servicios REST o a la base de datos, ¿no? Entonces aquí está trayendo todo lo que tenemos en el backend. Y como les decía, esto de Postman les sirve para testear los servicios REST que el desarrollador backend les puede dar o incluso antes de estar implementando en el frontend, lo primero que se debe hacer es esto, ¿no? Tratar de testear aquí eh, y después ya la parte del backend, con eso podemos descartar, ¿no? Decimos que el backend ha hecho los cuatro servicios de forma correcta y ya puedo trabajar sobre frontend sobre esto, ¿no? Y si algún servicio falla, le pueden decir ustedes el servicio del backend, el agregar casito no está funcionando, etcétera. Y después se libran de ciertas cosas que puede ver en el trabajo, ¿no? Porque si ustedes no saben qué es si es parte del backend, ustedes no pueden resolver, ¿no? Y solamente deben informar que es parte del backend y un backend los resuelve. Y ustedes esperan y no se perjudican que les dicen que están tardando mucho en resolver, etcétera. Entonces esas cosas hay que ir aprendiendo y lo mejor es para servicios REST utilizar este de Postman u otros, ¿no? Los otros son más, hay que configurar desde el proyecto, pero este es el más usado, uno de los más usados, Postman. Nos permite testear como Get, Post y otros servicios más complejos incluso. Entonces aquí estamos jalando primero con el Get All, voy a mostrar esto. Get All Products. Creo que eran 10 productos. Les decía que aquí en los observables se pueden meter esa parte del patrón iterator o los operadores de RxJS.
y se puede retornar directamente eso, ¿no? Les decía que si pedimos o nos suscribimos a YouTube y le pedimos solo los videos que sean pares, nos devuelve puro pares, ¿no? Al momento de hacer el envío de datos desde el observable, se puede utilizar estos operadores o el patrón iterator, ¿no? Lo que les decía. Entonces aquí les voy a mostrar esto con get all products. Primero veamos aquí que tenemos, a ver. Response get nos está devolviendo una lista de productos y varios, ¿no? Ya. Para hacerlo fácil, le voy a decir que me retorne el P4 nada más. Entonces aquí está agarrando dentro de un componente, etcétera, pero aquí voy a utilizar esa iteración. Entonces, como esto es un observable, antes del observable viene el pipe, les decía, y aquí vienen todos los operadores que podemos utilizar. Hasta aquí está devolviendo de forma de JSON, ¿no? Pero no está devolviendo como este P1 como ID. Entonces modificaremos eso y con eso vamos a demostrar que se puede retornar directamente el observable, ya puedes retornar al componente los datos que nosotros queremos, ¿no? Como lo formemos, podemos filtrar o podemos modificar en este caso como array. Y esto les puede servir incluso en el examen, ¿no? Si se les pide renderizar, ya lo pueden mandar directamente convertido en el observable como lo que necesitemos, se puede decir. Entonces eso lo hacemos a través del map. El map igual en observables, en operadores con observables, retorna un nuevo objeto, se puede decir. Entonces recibe igual en este caso, una función flecha. Aquí vamos a imprimir, a ver, return. Primero vamos a retornar el mismo, pero aquí quiero imprimir algo. Voy a imprimir console.log para que nos demos cuenta nada más. Console.log, le voy a decir, como es un JSON object.entries. Esto igual lo hemos visto en una clase, ¿no? Que esto devuelve la llave y el key como array. Quiero ver qué me devuelve este object entries para transformarlo y devolverlo como array, ¿no? A la parte del componente, se puede decir, directamente convertido. A ver, este object entries me está devolviendo en la porción 0 el ID del producto y en la porción 1 lo demás, ¿no? Entonces ya estaría con eso. Vamos a jugar con esa parte. Entonces aquí le digo retornámelo en el map, un ID que sea igual al, aquí para hacer una sola línea podemos colocar object entries posición 0 y después todos los atributos que vienen después en la posición 1, utiliza el operador mmm, spread operator, ¿no? Con eso ya terminamos. Y esto quiero simplificarlo más, le digo todo esto es una sola línea de código, le digo sin llaves y con eso, ¿no? Ya se tendría listo. Entonces esto ya me tendría que doblar en forma de array directamente al componente. A ver, vamos a ver al response get all. A ver, aquí el 1 ID ya sigue fallando algo. A ver, me he equivocado en una parte. Ese map lo dejaremos hasta ahí. Vamos a utilizar un operador más aquí. Hay un operador que se llama tap. El operador tap permite ejecutar una línea de código, no afectará al resultado, pero permite ejecutar una línea de código. En este caso voy a utilizar este tab, a ver, lo voy a importar. Tab. Y es igual recibe una función flecha dentro, pero solamente quiero imprimir aquí. Quiero ver hasta ese paso que me devuelve hasta este paso que me devuelve el response, ¿no? A ver, le voy a decir esto sería el tab y me devuelve este D. A ver, lo vamos a ir ordenando aquí. Dentro del pipe hemos utilizado el operador tab, ahora el map. Y al último no estamos utilizando nada, ¿no? El subscribe ya sería fuera de estos operadores o donde se esté llamando a la función. En este caso este pipe está utilizando dos operadores. El tab, como les decía, nos permite ejecutar una línea de código o hacer una suma, etcétera, pero no, en este caso no está afectando al siguiente operador, se puede decir, en la respuesta. A ver, aquí está nuestro tab, ¿no? Nuestro tab está devolviéndonos un JSON con sus atributo llave, se puede decir, o valor key value, en CP1 y esto está bien. Este map está haciendo una iteración, pero tiene que ser una iteración a partir de un object entries, ¿no? Entonces tenemos que devolverle esto, yo creo, directamente en un map anterior. A ver, vamos a probar.
Vamos a probar aquí un map antes de esto. Se puede utilizar más operadores aquí. A ver, vamos a primero probar un map. Aquí anterior al map segundo se puede decir. Y vamos a hacer lo mismo, pero ese objeto JSON que sería global, le vamos a decir que lo convierta a esto y que devuelva, ¿no?, al segundo map. Entonces, con el primer map vamos a agarrar ese objeto global y ya lo vamos a convertir a array. Y con el segundo map ya vamos a agarrar uno por uno y vamos a devolverlo como nos conviene, se puede decir. A ver, vamos a imprimir aquí cómo está llegando al segundo map. Aquí le voy a decir segundo map. Y veamos cómo nos llega en el segundo map los datos después de convertirlo con un primer map con object string entries, ¿no? Vamos a hacer eso. Y segundo map está aquí. El segundo map ya sería un array donde cada porción del array tiene un array dentro del array, o porción 0, porción 1. Ahora sí, tal vez ya va a dar el resultado. Esto ya sería en el segundo map un array dentro de... Sería un array y cada porción tiene un pequeño array, se puede decir. Porción 0 el ID y porción 1 de los datos que siguen, ¿no? Entonces aquí ya podemos jugar. Le decimos el ID ya va a ser... Es como se va a mapear aquí, le vamos a decir el S.0 va a ser el ID. Y el S1 ya serían los otros datos. Aquí nosotros tenemos que iterar a lo que solo estamos iterando una vez y por esto devolviendo. Entonces no es como el... Ya. Entonces aquí tenemos que iterar nosotros con este S a través de todo y tenemos que devolver algo, ¿no? Eso nos está diciendo, a ver, vamos a agarrar esto, le voy a decir s.map aquí de nuevo, digo s igual a esto, aquí de s vas a agarrar, a ver, la posición 1, 0, 1, esto lo voy a sacar y quiero ver la iteración que estamos haciendo aquí y con eso, ordenando esta parte ya lo vamos a tener terminado. Aquí le voy a decir torna eso, pero quiero imprimir ese S que estábamos iterando con este map. Este map ya sería netamente de JavaScript, ya no sería de EricJS. Entonces voy a ver cómo está iterando y según eso voy a ordenar aquí mi devolución de datos. Vamos a ver, y está iterando de esta forma, ¿no? En cada porción se tiene un array donde la porción 0 tiene el ID del producto y la porción 1 tiene la descripción. Entonces aquí ya lo tendríamos. Porción 0 tiene el ID y porción 1 tiene lo que necesitamos para los otros datos. Lo borro y con esto ya tendría que estar solucionado el problema. Se imprime y el response get ya estaría como nosotros queremos, ¿no?, para el frontend. Ya estaría ordenado con description, ID, URL de imagen, owner ID, price, title, ¿no? Entonces con esto lo terminamos y para minificar esto, como es una sola línea de código, lo hago esto y como esta es otra línea de código, lo saco y lo coloco aquí dentro del map y con eso ya estaría. Incluso, sí, incluso esto se lo puede colocar directamente aquí, pero esto es para mostrar todos los dos maps que podemos utilizar, ¿no? Y este tab ya no sería necesario incluso. A ver, con eso terminamos. Entonces este map, me estaba equivocando, este map pensaba que funcionaba igual que en JavaScript, ¿no?, que devolvía un nuevo array. Si este map va a devolver un objeto entero, ya no va a iterar según la respuesta que llega aquí. Si esto es un array, este map va a devolver algo, pero no va a iterar igual que en JavaScript en este caso. Eso hay que tomarlo en cuenta porque ese ha sido el error, ¿no? En este caso, este map sería de JavaScript y lo hemos utilizado para iterar con la respuesta entera que se tiene. Y en este caso, este map de EricJS va a devolver esa respuesta entera que hemos formado, ¿no? Y esta respuesta entera lo va a devolver directamente al componente el cual lo esté usando. Entonces, esto lo pueden utilizar en el examen porque vamos a utilizar igual una base de datos en Firebase y el formato va a venir, como han visto, el formato viene de distintas maneras y ustedes ya lo pueden, con estas dos líneas de código ya pueden solucionar ese formato que llega a la parte del TS donde se está usando y mostrarlo ya más fácil en un ngFor, ¿no? En un ngFor esto se muestra de una fácil manera, se puede decir, de una manera fácil. Ya estaría ordenado por ID y todo lo demás. Entonces eso para demostrar la parte de el patrón iterator o los operadores en los observables y con dos líneas de código, ¿no? Que un rato hemos analizado porque el tipo de dato que viene es medio confuso, pero hay que analizarlo así
como han visto, ¿no? Con los console logs, con ese tab que nos ha servido un poco y para tratar de solucionarlo de una manera más fácil, porque a veces pasan esas cosas y los console logs son buenos para ir viendo qué está pasando en ese operador, por qué está fallando. Y en este caso puede llegar a pasar estas cosas igual y es bueno utilizar eso siempre. A ver, hemos hecho el post que está fácil. Lo hemos llamado aquí en el onInit que está igual muy sencillo. Hemos recibido, pero un poco complejo para pensar ha sido esta parte de los operadores, ¿no? El map funciona un poco diferente que en JavaScript. Sería devuelve un objeto y no itera no hace una iteración con la respuesta que se le pasa. En este caso el map modifica la respuesta, ¿no? Es decir, los datos del product JSON han llegado al primer map y este map ya está pasando otro tipo de datos cambiado al siguiente map. El tab no hacía lo mismo, ¿no? El filter igual. Si utilizamos un filter aquí dentro del medio, va a pasar al siguiente map otro tipo de datos filtrado. Eso hay que tomar en cuenta. Hay algunos que retornan datos y hay otros que ejecutan datos, ¿no? En los operadores. Entonces, para aclarar esa parte, y ahora vamos a ir al delete. En delete igual es sencillo. Y al delete vamos a definirlo primero en el product service. Vamos a escribir public, vamos a decir delete product. Delete product. Y este delete ayer lo hemos visto igual, ¿no? Sería el this.http de nuevo, .delete. Y este recibe una URL. En este caso va a ser la misma URL que ya hemos definido en el environment. Según la sintaxis de Firebase, o queremos eliminar un específico documento, tenemos que mandar el link, en este caso product.json, pero tenemos que mandarle aquí en medio de este .json un slash y el ID del producto que queremos eliminar. En este caso, si vamos a la base de datos, tenemos que mandar este P2, P3, P5 y los otros IDs que se han creado automáticamente o internamente en el backend. Entonces la sintaxis sería esta. Aquí dentro del delete o al delete le vamos a enviar un parámetro, el ID, el cual queremos eliminar. En este caso puede ser de tipo string o number, lo vamos a colocar any por ahora. Y esto se le manda como atributo, como parámetro, ¿no? Sería esto, ID. Y esta sería la sintaxis que Firebase nos dice products, de donde queremos eliminar el documento, slash, el ID del documento que queremos eliminar y al último .json. Esto es la sintaxis de Firebase, pero generalmente en los backends se pide este formato. Te dicen la tabla de donde quieres eliminar y el ID de la tupla o el documento que quieres eliminar. O en este caso, si es tabla persons o de personas, le dices person y quiero eliminar este ID de la persona, ¿no? O la persona que tiene el ID igual a este. Entonces eso varía según el backend. En el caso de Firebase, esta sería la sintaxis que nos pide. Y esto sería igual un observable y tiene que retornar el mismo, ¿no? Le vamos a decir que retorne un observable de tipo any. No sabemos qué tipo de respuesta va a retornar, pero solo sabemos que va a retornar un observable. Y esto sería el delete. Ahora vamos a hacer la prueba de esto en el component. Y vamos a ver aquí el P1, creo que sí lo tenemos el P1. Sí lo tenemos el P1, ¿no? La base de datos. Entonces vamos a eliminar ese. Le voy a decir cuando se crea el componente quiero eliminar igual un nuevo producto. En este caso le voy a decir product service .delete product y aquí le envío el ID. En este caso quiero eliminar el producto que tiene el ID P1 y el subscribe para recibir la respuesta. Le digo voy a imprimir. En caso que sea success le voy a decir response delete, imprimimos response, ¿no? Sería de esta forma. Ahora vamos a ver en la aplicación y está llegando el response, pero está llegando nulo, ¿no? No nos dice nada, solo nos dice que, bueno, tal vez ya eliminado. Ahora hay que buscar en el si una vez más refresco, a ver, vamos a ver si nos devuelve nulo, está bien. Pero voy a buscar en el get all. En el get all, aquí vamos a buscar el producto con P1 y ya no está, como pueden ver. Entonces ya lo ha eliminado.
Es decir, ya se ha eliminado. Ahora si hago lo mismo con el P2, se va a eliminar el P2 y al refrescar la lista ya tiene que traer sin el P2, ¿no? Se refresca, elimina, a ver, vamos a volver a refrescar y vamos a ver el response get y ya no tendría que estar el P2, ¿no? Ya no está el P2, ya lo he eliminado de la base de datos, porque este get all traía todos los productos, ¿no? Los que hemos creado igual están aquí, pero el P2 ya no está ni el P1, entonces está funcionando perfectamente el delete. Y otra forma de verificar les decía que es el network, ¿no? En el network podemos ver aquí, a ver, aquí está el servicio del método delete, la URL y está devolviendo 200, lo cual nos dice que ha sido exitoso la petición delete, se puede decir, una forma de verificar, se puede decir. En algunos casos sabe pasar que el backend te devuelve 200, el estado 200, pero no elimina de la tabla real y el get all te sigue trayendo ese ID. Y a veces eso ya es problema de backend y suele pasar a veces es por programación dentro del backend en código. Te devuelve un success pero no elimina de la tabla, ¿no? Y sigue trayéndote el mismo código y sabe pasar este tipo de cosas. Y en ese momento ustedes ya tienen que a la, al backend tiene que solicitar que no está funcionando bien el servicio, ¿no? Aunque devuelva 200 no está eliminando correctamente de esa tabla. Entonces ese sería el get, el delete y por último veremos el update. El update vamos a ver por último y con eso creo que ya vamos a ir terminando. Ya vamos a ir terminando los servicios. Nos faltaría el patch más, ¿no? Ahora veremos el update que va a ser igual sencillo. Entonces voy a ir a Product Service y voy a crear el update product. Le voy a decir aquí público update product, una función y de nuevo usamos el HTTP, ¿no? HTTP y en este caso punto para modificar, hemos dicho que es el put, ¿no? Para modificar de manera general los datos de una tupla o un documento. Le digo put, después llamo a la misma URL. En este caso la sintaxis para un update product en Firebase o un update en un documento es la siguiente. Le digo a qué tabla o a qué documento quiero afectar, en este caso a products. Después le digo a qué ID voy a afectar. Este ID entraría como en el caso del delete. Entraría aquí. Le mando qué producto con qué ID voy a actualizar. Y al último iría .json igual. En sí sería la misma sintaxis del delete que hemos visto la misma sintaxis que en el delete, pero si recordamos del put, al igual que el post, recibe un body, ¿no? Y ese body sería directamente el objeto que se va a actualizar. En este caso lo voy a colocar body. Y aquí entraría el ID y el body le podemos decir en el método del update product. Le mandaremos dos parámetros. Entonces con esto ya se tendría el método de update product que sería un put. Le mandamos el ID del producto que queremos actualizar y el body el cuerpo del producto, ¿no? Con los datos modificados o los mismos datos en caso que no modifiquemos casi nada, ¿no? En este caso el put les decía que tiene que recibir el cuerpo completo del objeto que queremos actualizar. Entonces una vez más esta sería la sintaxis del put y esto puede variar según el backend. Generalmente en estos casos el backend no te pide esto, pero en el body te pide que envíes el ID. Te dice envía los datos de los productos pero con el ID incluido. Y al crear es lo mismo enviar los datos del producto pero sin el ID, ¿no? Entonces esta sería la sintaxis de Firebase que nos pide de esta forma y en otros backends pueden tener otra sintaxis. Entonces ahora vamos a probar este update product en el app component TS, ¿no? Igualmente para hacerlo rápido esto, incluso lo podemos separar esto por botones, pero primero lo haremos en el ng onini todo. Vamos a actualizar un producto aquí. En este caso tenemos P1, P2 o P3, 5, 6, 7. Vamos a actualizar este 9. Este 9 tiene una descripción de las papas fritas y otras cosas. Vamos a actualizar este 9, le vamos a dar otro título. Aquí está con papas fritas, ¿no? Le vamos a cambiar todo eso. Entonces vamos a actualizar el 9. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Le voy a decir this.productService. Después llamo al método que acabamos de crear, sería update product, y recibe dos parámetros, ¿no? Uno sería el ID, que sería del P9 que hemos hablado, y el otro sería el body, que va a ser el cual va a actualizar el producto. Entonces
puedo jalar el mismo body del crear, pero en este caso va a afectar ese body al P9 nada más. Le voy a decir aquí, le voy a colocar modificado el atributo descripción, modificado imagen, modificado el título, el owner igual lo puedo colocar 1000, el precio igual 2000 para modificarlo y con eso sería suficiente. Después me suscribo a la respuesta, a ver, aquí está. Este update product le falta el return, como es un observable le falta el return y para hacerlo bien tipeado le decimos que es retorno un observable, ¿no? Y con esto de nuevo puedo ir al product service y ahora sí al app component y me puedo suscribir ahora. Subscribe, le digo me suscribo a la respuesta y cuando llegue esto quiero imprimirlo, ¿no? Console.log, le digo response update y imprimo la respuesta. Vamos a refrescar esto y con la primera refrescada ya debe estar actualizado, ¿no? En este caso el update me dice igual modificado, me devuelve esto el update, ¿no? Response update me devuelve el objeto del documento sin el ID, pero me devuelve con los datos modificados, con los datos de respuesta que nos dice que hemos modificado estos campos de ese documento, nos puede decir. Pero en este caso el get all, vamos a buscar get all, el ID 9 y ya está con modificado y 1000, 2000 lo que le hemos puesto, ¿no? Entonces nuestro update del producto está funcionando de forma correcta. Solamente tiene que aquí ver que la sintaxis es diferente del delete, del update product con un body, del create es con un body igual, del get all no es sin body, pero en el delete se envía en la URL el ID, ¿no?